Ahora hablemos algo muy importante en el tema de logaritmos, que es el cambio de base. Veamos cómo funciona esto. Si nosotros tenemos el logaritmo de x en base b y queremos cambiar la base, que ya no sea b, para eso lo que vamos a hacer es formar un logaritmo tanto con x como con b, con la condición de que la nueva base sea la misma para ambos logaritmos que voy a formar. Es decir, esto sería igual al logaritmo de x sobre el logaritmo de b, pero ambos deben estar con la misma base. En este caso yo voy a ponerle una base n, sabiendo que n debe cumplir la definición del logaritmo. Esto debe ser mayor que 0 y diferente de 1. Consecuencias. A partir del cambio de base, nosotros podemos conseguir algunos resultados importantes. Imagínense que en lugar de base n le ponemos base x. Entonces, esto quedaría así. El logaritmo de x en base b es igual al logaritmo de x en base x sobre el logaritmo de b también en base x. Entonces aquí nosotros sabemos por propiedad que el logaritmo de x en base x es igual a 1. Entonces obtenemos ahí un primer resultado importantísimo, que el logaritmo de x en base b es igual a 1 sobre el logaritmo de b en base x. Entonces, ¿qué ha sucedido? Se ha intercambiado, ¿no? Logaritmo de x en base b es igual a 1 sobre el logaritmo de b, pero ahora en base x. Y además, si nosotros pasamos esto a la izquierda, nos estaría quedando de la siguiente manera. El logaritmo de x en base b multiplicado por el logaritmo de b en base x, esto sería igual a 1. Resultado también importante. Y esto lo podemos generalizar. Entonces te das cuenta que aquí la cantidad del primer logaritmo es igual a la base del segundo logaritmo. Y aquí obtenemos lo que se denomina como la regla de la cadena para logaritmos. Esta regla de la cadena nos dice lo siguiente. Si yo tengo el logaritmo de A en base B por el logaritmo de C en base A por el logaritmo de X en base C, esto sería igual, ya te das cuenta que aquí la cantidad del primer logaritmo es igual a la base del segundo. La cantidad del segundo logaritmo es igual a la base del tercero. Por lo tanto, me voy a quedar solamente con la tercera cantidad, o sea, la cantidad del tercer logaritmo, que es x, con la primera base. Es decir, lo que no se repite. También, de manera práctica, podemos decir que estos dos se van eliminando, estos dos se van eliminando, y solamente me quedo con x y con b. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos el logaritmo de 48 en base 2, entonces esto va a ser igual. Si queremos hacer un cambio de base, recuerda que tenemos que formar logaritmos tanto con la cantidad como con la base. Por ejemplo, yo voy a trabajar en este caso con el logaritmo de 48 en base 5. Entonces en el denominador tiene que ir el logaritmo de 2 en base 5. Lo importante es que ambos logaritmos tengan la misma base.
Esto ya es a tu conveniencia, lo que más te conviene trabajar en un determinado problema. También podemos trabajarlo al revés, es decir, si te dan el logaritmo de 24 en base 6 sobre el logaritmo de 81 en base 6, entonces como ambos tienen la misma base, nosotros podemos convertir esta expresión al logaritmo de 24 en base 81. La cantidad que está en el denominador es la que se convierte en la base de nuestro logaritmo. Y la cantidad del numerador es lo que se convierte también en la cantidad de nuestro logaritmo. Luego podemos tener un problema donde te dice que el logaritmo de 24 en base 6 por el logaritmo de 36 en base 24. Entonces aquí, ¿qué ocurre? Tenemos aquí la regla de la cadena. 24, 24. Nosotros nos podemos quedar con el logaritmo de 36 en base 6. Y sabemos que esto es igual a 2. Bueno, en este problema número 1 nos piden calcular el logaritmo de 243 en base 45. Pero nos están dando como dato que el logaritmo de 5 en base 3 es igual a x. Bueno, esto se podría resolver utilizando una calculadora. Esto también. Pero lo que te pide aquí el problema es expresar este logaritmo en función de x, sin tener que resolverlo. Para eso vamos a tener que recurrir a algunas propiedades. En primer lugar, como nos piden el logaritmo de 243 en base 45, lo apropiado es hacer un cambio de base y aprovechar que el dato tiene como base a 3. Por lo tanto, este logaritmo de 243 en base 45, vamos a hacerle un cambio de base para que ahora esté en base 3 y quedaría logaritmo de 243 en base 3 sobre el logaritmo de 45 en base 3. ¿Nos conviene? Claro que sí, porque el logaritmo de 243 en base 3 es igual a 5. Por lo tanto, tendremos aquí que el logaritmo de 243 en base 45 sería igual a 5 sobre. Y ahora tenemos el logaritmo de 45 en base 3. Entonces, mira, aquí tenemos logaritmo de 5. 45 es 5 por 9. Podemos aprovechar eso. Entonces aquí, el logaritmo de 45 en base 3, aplicando propiedad de logaritmos, propiedad del producto, entonces lo podemos convertir en una suma. 45 es 5 por 9. Entonces podemos escribirlo así, que esto sería igual al logaritmo de 9 en base 3 más el logaritmo de 5 en base 3. Y aquí el logaritmo de 9 en base 3 es conocido, es 2. Por lo tanto, el logaritmo de 243 en base 45 sería igual a 5 sobre 2 más el logaritmo de 5 en base 3 por dato, eso es x.
entonces nosotros podemos expresar el logaritmo de 243 en base 45 como 5 sobre 2 más x. En este segundo problema nos están dando el logaritmo de 64 en base a por el logaritmo de a en base x. Hasta aquí nos vamos dando cuenta que tenemos aquí una cantidad con una base que se están repitiendo en este producto. Estamos por ahí listos para aplicar la regla de la cadena. De igual manera por acá tenemos el logaritmo de c en base b, logaritmo de b en base x, logaritmo de x a la sexta en base c. Aquí tenemos una base que se está repitiendo con una cantidad y aquí también una cantidad que se está repitiendo con esta base. Entonces si acomodamos para poder identificar mejor, nos estaría quedando el logaritmo de a en base x por el logaritmo de 64 en base a. Ahí lo podemos visualizar mejor, que estos dos se están repitiendo, para poder aplicar así la regla de la cadena. Esto sería igual al logaritmo de b en base x por el logaritmo de c en base b por el logaritmo de x a la sexta en base c. Entonces te das cuenta que aquí podemos nosotros eliminar esto. También podemos eliminar b con b, c con c, y te estaría quedando logaritmo de 64 en base x es igual al logaritmo de x a la sexta en base x. Nos quedamos con la primera base y el último término, la última cantidad. Entonces aquí, por propiedad sabemos que este 6 lo podemos pasar adelante y me quedaría el logaritmo de 64 en base x es igual a 6 por el logaritmo de x en base x. Por propiedad esto es 1. Entonces nos quedaría logaritmo de 64 en base x. Como todo esto se hace 1 por propiedad, pues aquí simplemente nos estaría quedando 6. Y aquí, por definición de logaritmo, sabemos que x elevado a la sexta debe ser igual a 64. Y obtenemos que x es igual a 2. Ojo, recuerda que aquí tanto a como x, b y c son bases. Por lo tanto, deben ser números mayores que 0 y diferentes de 1. Está cumpliendo, sí. X es 2. Por lo tanto, está cumpliendo con las restricciones para las bases de un logaritmo. Pero nos están pidiendo el logaritmo de x en base 2. Como ya sabemos que x es igual a 2, por lo tanto, el logaritmo de 2 en base 2, porque x es 2. Esto sería igual a 1.